inauguración del curso 2018-2019 y vamos a inaugurar el acto con los miembros de nuestro coro del colegio y algunos de los miembros. Es una pequeña representación, necesitan voces, por cierto. Y vamos a empezar con el Beni Creator, dirigidos por don Alfonso Martín. Entonces, por favor, todos se dirigen. Pues es que siéntense, por favor. Excelentísimas y excelentísimos señoras y señores, dignísimas autoridades, señor vicepresidente del Consejo de Gobierno de la Universidad de los Mayores, doctor don Fernando Carrandalá, señora directora del Departamento de Historia del Arte, doctora doña Victoria Chico, doctora doña Elena Carvajal, profesora de Historia del Arte, señor secretario general del Consejo de Gobierno, don Félix Navas, estimados compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio, oficial de docentes y miembros del Consejo de Gobierno, señores profesores de la Universidad de Mayores, miembros de la Coral Polifónica y en especial su director, don Alfonso Martín, queridos alumnos y amigos, y estimado doctor, don Manuel Martín Galán, al que agradecemos que pronuncie la lectio prima de este curso, con el título Corte y espectáculos de los siglos XVI y XVII, la llegada de la ópera. Señoras, señores y amigos que nos acompañan, muchas gracias a todos por su presencia e inestimable colaboración. De modo singular, a los colegios de médicos, farmacéuticos,
odontólogos, ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, gestores administrativos, fisioterapeutas y demás colegios profesionales. Gracias por coadyuvar para que esta actividad se desarrolle con el éxito con que lo hace y por la excelente acogida institucional. Las juntas de gobierno coincidimos en trabajar para que nuestros mayores tengan oportunidad de desarrollar una vida activa, estimulante, positiva y solidaria. Esta iniciativa es una universidad en el sentido que indicaba Alfonso X el Sabio en la segunda de las partidas, en la disposición 31.1, cuando decía: ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes. Y en el sentido en el que señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la tercera acepción del término: universidad, conjunto de personas que forman una corporación. Coincide esta iniciativa con las universidades tradicionales en su interés por las humanidades, pero responde en su organización y fines a una concepción más moderna, más reciente. Se ruega que apaguen los teléfonos móviles. Responde a una concepción más reciente, que es la de las universidades corporativas, centros educativos que se articulan en función de las necesidades de sus miembros. En España la pionera fue Gas Natural, allá por el año 2000. Desde entonces, otras grandes organizaciones como el BBVA, Banco de Santander, Indra, Telefónica o Mafre han creado sus propias universidades corporativas. En este contexto ha nacido la nuestra Universidad de los Mayores, sin que entre sus objetivos se encuentren los de agotar los saberes mediante la actividad investigadora, ni el de formar nuevos profesionales. Son etapas de nuestra vida ya superadas. La nuestra tiene la singularidad de dirigirse en principio a nuestros colegiados, a los de los colegios profesionales de Madrid y en general a los profesionales cualificados, aunque no se encuentren colegiados. Nuestra centenaria institución, el Colegio de Licenciados, tiene en su haber notables logros y actividades en defensa de la educación y de sus profesionales. Por ejemplo, entre los meses de septiembre y octubre se celebra la 38ª edición anual de su Universidad de Otoño, a la que han acudido varios miles de profesores a lo largo de sus numerosas ediciones. Pero con ser estas actividades notables y meritorias, es este acto, el acto de inauguración del curso 2018-19 que hoy celebramos, el motivo de mayor satisfacción para nuestra institución, al conciliar el esfuerzo de más de 340 alumnos en 5 cursos, en un amplio programa de estudios y en un programa de estudios avanzados. Los participantes en ella, en esta iniciativa, coincidimos en el denominador común de nuestro interés por disfrutar del conocimiento y disfrutar de la convivencia. Objetivos ambos que deseamos compartir con los que nos rodean. Saludamos hoy a los señores alumnos de las primeras promociones, que son pioneros y han querido continuar con nosotros iniciando el programa de estudios avanzados. No quisimos hacer ningún máster. Proyecto, el del programa de estudios avanzados, que confirma las estupendas vibraciones hasta ahora conseguidas. Tenemos también, por este motivo, nuevas asignaturas que amplían la extraordinaria panoplia de disciplinas recogidas en el plan de estudios general. Y sobre todo damos también la bienvenida a los nuevos alumnos, a los que conforman la 8ª promoción. Bienvenidos. Han acertado ustedes en su elección.
Lo irán comprobando en las próximas semanas. El marco de referencia en el que desarrollamos esta actividad es el del incremento de la edad de la población general en los países de Occidente. Hace ya varias décadas, en New York, se iniciaron los primeros programas para personas mayores. Lentamente se han ido transformando en las universidades de mayores, o universidades para los mayores. La División de Biología del Instituto de Envejecimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, lo mismo que muchas de las ciencias sociales, antropología, sociología, psicología y demás disciplinas, distinguen en la tercera edad 3/3 de nuestra vida. De 0 a 30 años, de 30 a 60 y de 60 a 90. De los 30 a los 60, nuestra vida laboral, nuestros compromisos sociales y familiares nos han impuesto unas normas de conducta, unos hábitos muy determinados, caracterizados por el ejercicio profesional y la escasa autonomía personal, la escasa libertad. Hacíamos lo que había que hacer. Ahora, a los 60 o los 65, se inicia la jubilación, que trae aparejado un notable cambio en el estilo de vida. En esta nueva etapa, en la que nos resulta muy atractivo que reine il dolce far niente, el dulce no hacer nada, nos acechan la presión arterial elevada, el colesterol alto, la disminución de la energía, la dieta desastrosa, la ansiedad. ¿Ahora qué hago? Riesgos a veces agravados si hemos sido heridos por la vida con la pérdida de un ser querido. En este último siglo, la ciencia y las enormes mejoras socioeconómicas nos han proporcionado a nosotros 20 o 30 años adicionales de vida. Es la primera vez en la historia que sucede esto. Hasta hace relativamente poco, el número de personas mayores, los años que se disfrutaban después de los 65, eran bastante escasos. Y además también bastante achacosos. En 1900, la esperanza de vida en España era de 37 años. 1937 años. Es un dato estadístico sobre el que había que matizar algunas cosas. Pero era así, y era cierto. Y además partiendo de datos reales del censo. Ahora es de 85 para las mujeres en España y de 80-81 para los hombres. Han pasado solo 118 años. Y, además, esos 20 o 30 años son de mucha mejor calidad. Tenemos unos servicios médicos, unos servicios sanitarios que nos permiten vivir con mucha mayor calidad. Unos conocimientos al respecto y un comportamiento que cada vez mejora más, porque es verdad que al final nos hemos echado a andar. Vamos a dar un paseo y pasea todo el mundo. En verano y en invierno, pero bueno. Están cambiando los hábitos de manera saludable. Probablemente en algún caso tengamos algún despiste, pero está mejorando mucho y por lo tanto la calidad de vida de las personas que tenemos más de 65 años es mucho mayor que hace muy poco. En nuestro trabajo ya no nos necesitan. Querían jubilarnos cuanto antes. Y así de un día para otro, a veces con una terrible brusquedad, pasamos de ser un elemento de cierta importancia en nuestros círculos empresariales o académicos a no ser más que un individuo aislado, con muchas relaciones perdidas, que incluso molestamos cuando vamos por allí. Quizá alguno sea consultor, sea emérito, o vayamos por allí de vez en cuando. Pero eso no importa, para ellos ya somos historia antigua. Nadie tiene apenas tiempo para tomarse un café con nosotros. Y cuando conseguimos localizar a alguno en la máquina del café, a los 2 minutos dice: perdona, te tengo que dejar, es que hay un informe para el jefe. Ya no es aquel nuestro lugar habitual, ya no es nuestro lugar. Es duro. Todas esas relaciones de colegas, de amigos y de enemigos
el gran eje de nuestra vida, cosas que hacer, de las cuales enorgullecerse, pues han cambiado. Ya no encajamos allí, se evaporan. La sociedad no tiene mucho que ofrecernos y nos preguntamos, ¿y qué diablos voy a hacer ahora? Una gran pregunta que algunos estamos resolviendo, al menos en parte. Es una de las razones por las que no hay que estar solo cuando se alcanza la edad de la jubilación, porque la jubilación es difícil de sobrellevar. Deberíamos de fomentar en nuestra sociedad compromisos y comunidades que duraran toda la vida, pero hay que reconocer que ni existen ni son fáciles de crear. Hay roturas, hay cambios. Cuando dividen entre 0 y 30 años, entre 30 y 60 y 60 y 90, atienden a una realidad social. Debemos, podemos y lo hacemos dirigir la construcción de un nuevo estilo de vida, el de los jubilados, el de los jubiocupados, como dicen algunos. Comprometernos con los demás y con las cosas y organizaciones que nos motivan y estimulan. Compartir las penas, que dicen que serán la mitad, que es verdad que son la mitad, y las alegrías, que se doblan. Esforzarnos en incrementar nuestra vida intelectual, probablemente un poquito aparcada, a veces muy aparcada. Es decir, comprender mejor quiénes somos como individuos, como sociedad y como especie. Hacia dónde vamos y de dónde venimos. Esas grandes preguntas que en realidad no tienen una contestación definitiva, pero a las que nos podemos acercar mucho mejor. Y desde luego mucho más allá que refugiarnos en jugar a las cartas, hacer crucigramas o sudokus de esos. Se puede hacer algo. Aspiramos a mucho más. Nos dicen que tenemos que realizar ejercicio físico diario y vigoroso. Bueno, algunos alumnos sabía que querían organizar un club de senderismo. A ver si se animan y lo consiguen. Entre tanto, las numerosas excursiones y actividades promovidas por el profesorado, en especial por don Fernando Carracalá, doña María Victoria Chico, hay en la cercanía un estupendo viaje por el Camino de Santiago y otro a Valladolid y a Salamanca, nos sirven de estímulo. Nuestro nuevo estilo de vida se caracteriza por una mayor libertad en la disponibilidad del tiempo, pero no por menos ocupaciones. Tenemos más y son más variadas y cambiantes. Incluso llegan los nietos. Dicen, relaciónate, comprométete, lo que significa volver a dedicarse a la familia, a los amigos, a los compañeros, involucrarse en un grupo social o en una comunidad, sea como trabajo o como diversión. Con la edad somos más libres para elegir, más serenos, más sabios se supone. Dicen que la sabiduría es un don del Espíritu Santo. También es un fruto de la experiencia razonada y nos conduce a un saludable escepticismo que nos ayuda a poner cada cosa en su sitio. Ayer, 1 de octubre, fue el Día del Mayor. Han elegido el 1 de octubre. Naciones Unidas. El manifiesto de la Unión Europea del año pasado, para esta fecha, decía, para los mayores, un lema, el poder y la alegría de aprender. Uy, qué bonito, que se nos viene de maravilla aquí, encajamos perfectamente. Este año, como ha sido o es el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de París, en París en 1948, han querido que el Día Internacional del Mayor gire en torno a este tema, a los derechos humanos. Y han promovido o promueven 4 objetivos. Ayer andaban diciéndolo por los medios de comunicación. No sé si lo escuchasteis, porque bueno, oye también. Primero, promover los derechos consagrados en la Declaración de Derechos Humanos y los que estos significan en la vida cotidiana de las personas mayores. Segundo, dar mayor visibilidad a las personas mayores como partes activas integrantes de la sociedad, comprometidas a mejorar el goce efectivo de los derechos humanos
en diversos ámbitos de la vida, y no solo de aquellos que los afectan de manera inmediata. Yo creo que la traducción de este párrafo es mala y no se acaba de entender bien. Dar mayor visibilidad al goce de los derechos humanos por parte de los mayores. Yo no me atrevo a sintetizarlo así. 3. O tercer objetivo. Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad. Y 4. Involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas por los derechos humanos en todas las etapas de la vida. Pues bien, nuestra iniciativa, nuestra Universidad de los Mayores, no es el bálsamo de Fierabras que lo arregle todo y que alcance plenamente estos objetivos y que solucione todos nuestros problemas, pero sí constituye esta iniciativa un marco muy adecuado para alcanzar notables mejoras en muchos de estos aspectos. Estamos en el último tercio de nuestra vida, es el último tercio. Y iniciativas como esta contribuyen a darle un contenido y una riqueza que no sospechábamos, sobre todo los que estáis este año en primero. Los que ya cursamos algún año más, vamos descubriendo algunas cosas interesantes y atractivas. Que sepáis los nuevos, y os recuerdo a los anteriores, no a los viejos, a los más... que tenemos dos grandes lemas. El primero, disfrutar del conocimiento. En él, en disfrutar del conocimiento, se enmarca el principio de que la inteligencia debe estar al servicio de la verdad y del amor. De la verdad científica, del rigor científico, lo primero. Es lo primero que intentaremos. Pero al tiempo de intentar conseguir que seamos mejores, a través del mutuo afecto. Solo así se entiende la relación maestro-discípulo. Aunque es verdad que por la edad que tenemos, aquí todos somos maestros. Lo que propicia el crecimiento intelectual de ambos, profesores y alumnos. Es una cosa que Fernando repite siempre que se dirige a nosotros. No sé si lo recordáis. La mirada apreciativa y la sonrisa seductora deben ser el vehículo de comunicación de cualquier conocimiento. La sonrisa es embajadora de la inteligencia. Abre los corazones. Predispone a la voluntad para una relación afable y enriquecedora. Y además es gratuita y nos embellece. Así pues, hay que sonreír. Primer principio para incorporarse a esta universidad. Hay que sonreír. El segundo lema es el de disfrutar de la convivencia. En realidad es inseparable del anterior mediante el vehículo de la sonrisa. Aunque, en ambos casos, y en la convivencia, se exige una voluntad de convivir positivamente. Y necesitamos la aportación insustituible de cada uno de nosotros. Pero hay que decir que durante estos años, la excelente actitud que están ustedes, que estáis vosotros manteniendo en estos años, constituye en muy buena medida el corazón de nuestra universidad, la parte más preciada del quehacer diario. No está en las asignaturas ni en los grandes temas que puedan desarrollarse. No está en los profesores, a pesar de la enorme valía de cada uno de ellos, uno a uno y todos en conjunto. No está en el personal del Consejo de Gobierno, ni en el personal auxiliar, ni está en las instalaciones, ni está en nada. Está en esa voluntad positiva, concreta y efectiva de cada uno por convivir de una manera afectuosa. Primero, sonriendo. ¿A cuántos se les contrata por su talento y se les despide por su actitud? Es lo que hemos hecho. Entre nosotros sobreabunda la positiva, amable y afectuosa actitud de la mayoría, por no decir de todos. Que siga siendo así, que a todos nos enriquecerá. Muchas gracias.
tiene la palabra para hacer una breve lectura a la memoria del curso anterior el señor secretario general, don Félix Navas. Por favor. Buenas tardes. Pues bienvenidos a la inauguración del 8º curso académico de la Universidad de Mayores del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura de la Comunidad de Madrid. Durante el curso académico 2017-2018, séptimo curso académico, asistieron a nuestra Universidad de los Mayores 308 alumnos repartidos en 5 cursos. Primero 50, segundo 40, tercero 24, cuarto 36, quinto 43 y estudios avanzados 64. Se impartieron 1.608 horas de clase, 1.444 repartidas en los 5 cursos y 164 horas en estudios avanzados. Estas horas estuvieron repartidas en las siguientes asignaturas troncales: Historia del arte desde la antigüedad hasta el arte actual, distribuida en 5 cursos; Historia de España desde la prehistoria hasta el siglo XX; Literatura, Geopolítica, grandes momentos de la historia de la humanidad. Asignaturas opcionales: Inglés en los niveles de inicial y avanzado; Filosofía, taller de informática en niveles inicial y avanzado; y estudios avanzados. Primer trimestre se impartieron arte bizantino, iconografía medieval, la mujer en la historia. Segundo trimestre se impartieron arte indio, Lutero y la Reforma en el siglo XVI, la dictadura de Franco. Tercer trimestre, ver el mundo a través del ojo del fotógrafo II, la España del siglo de oro, Velázquez, la dictadura de Franco II. El claustro de profesores estuvo constituido por Departamento de Historia del Arte, doña María Victoria Chico Picaza, doña Elena Carvajal González, don Daniel Ortiz Prada, doña Mónica Carabias Álvaro, doña Eva Fernández del Campo Barbadillo. Departamento de Historia, doña Dolores Herrero Fernández Quesada, doña Bárbara Abezuela Aristu, don José Antonio López Anguita, don Jesús Martínez Martín, don Manuel Martín Galán. Departamento de Literatura, don Fernando Carratalá Teruel. Departamento de Geopolítica, don Roberto Salmerón Sanz. Departamento de Inglés, doña Rocío Morales de la Prida y doña Covadonga Villar Alcázar. Departamento de Filosofía, don Jesús Pichel Martín. Y Departamento de Informática, doña María Villa Alcázar. En junio pasado se terminaron sus estudios en Humanidades la tercera promoción, integrada por 43 alumnos. Se celebró la tercera ceremonia de graduación, de la que fue madrina doña Elena Carvajal, profesora de Historia del Arte. Titulación de los alumnos, mayoritariamente del mundo de la sanidad e ingenierías, también Derecho y Economía y, por supuesto, colegiados de nuestro colegio. Adicionalmente, durante el curso 2017-2018 se llevó a cabo una amplia programación de actividades complementarias. Los alumnos han podido completar sus clases presenciales con distintas actividades que les ayudan a disfrutar del aprendizaje y a profundizar en los conocimientos adquiridos, además de favorecer y fomentar las relaciones personales, con lo que se cumplen los 2 fines principales de nuestra universidad: disfrutar del conocimiento y disfrutar de la convivencia. El número de actividades complementarias organizadas por los profesores de las distintas asignaturas ha sido de 70. Son de asistencia voluntaria y han tenido una alta participación de alumnos. Los miembros del claustro, integrado por los 16 profesores mencionados de los distintos departamentos, se han involucrado en la organización y desarrollo de estas actividades. Son 15
las visitas que se hicieron a diferentes museos de Madrid, entre ellos Museo Thyssen, de Historia de Madrid, de América, Museo del Prado, Arqueológico, el Centro de Arte Reina Sofía, la Hemeroteca Municipal y el Museo Cerrado. Se han desarrollado 6 ciclos de conferencias: El gesto y la palabra, el nacimiento de la humanidad; La Revolución Rusa; Miradas cruzadas, 8 siglos de relaciones culturales entre España y Francia; Perdedores, olvidados e impostores de la historia de España; La Guerra Civil Española; Arquitectura del siglo XX. Y las conferencias Claves inteligentes, la destrucción del patrimonio artístico arqueológico en el contexto de las identidades, y El Camino de Santiago. En cuanto a las excursiones y viajes culturales, nuestros alumnos han disfrutado de 11 con los siguientes destinos: Yacimientos arqueológicos de Pinilla del Valle, País Vasco y Navarra, la primera etapa del Camino de Santiago, el Camino Navarro; Granada, Córdoba, Astorga y las Médulas; Segovia, la segunda etapa del Camino de Santiago, el Camino Riojano y la entrada a Castilla; la Granja de San Ildefonso, Asturias y León; y Ávila. Otra de las actividades programadas durante el curso 2017-2018 son los viernes de teatro. Nuestros alumnos han tenido la posibilidad de asistir a 13 obras de teatro. Esta actividad se ha desarrollado 2 viernes al mes, concretándose cada obra según la cartelera ofrecida por los distintos teatros madrileños. También nuestros alumnos han podido disfrutar de actividades como los paseos mitológicos por Madrid y las visitas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y al Instituto Geográfico. Muchas gracias y feliz curso académico 2018-2019. Bien, les presento mis disculpas primero por mi tardanza, que se ha retrasado el comienzo del acto por mi culpa; segundo, por este incidente técnico. Tendré que cambiar de pendrive. Sí, esto ya nada más cuestión de tiempo. Finalmente llegará. Sí, no, ya es cuestión de tiempo nada más. Siempre tarda un poquito por eso. Sí, es nada más cuestión. Bien, de todas formas, sigo diciendo que yo no soy especialista en musicología, sí soy melómano, pero naturalmente las palabras que voy a decir deben todo a investigaciones de otros. Tengo que citar evidentemente, primero entre los clásicos, a Luis Carmena, Emilio Cotarello y Mori, y a José Subirá, y entre ya los de ahora a Juan José Carreras, Margarita Torrioni, Joan Manuel Carreira, José Máximo Leza, Begoña Lolo, Javier Suárez Pajares o Álvaro Torrente. Son las fuentes en las que he bebido. Y ¿ven cómo era ya cosa de tiempo? Pero no quiero que avance.
Lo he subtitulado Historia en un prólogo y 5 actos, como si fuera una ópera francesa de los siglos XVII o XVIII, y vienen a coincidir con dinastías y reinados. Esa es la frase que correspondía, es una frase de Francisco de Salinas que corresponde a ese de la música está en todas las partes. La música se halla de tal manera difundida en el mundo que nada hay que no esté penetrado por ella. Nacida a finales del siglo XVI como evolución de diversas formas músico-escénicas, considerada ya un producto maduro con el Orfeo de Claudio Monteverdi de 1607, la ópera durante la Edad Moderna fue, en esencia, un espectáculo cortesano. Manifestación artística total, por ser compendio de muchas artes y técnicas, literatura, música, pintura, arquitectura, compleja maquinaria escenográfica, era al mismo tiempo celebración alegórica del soberano y privilegiada manifestación de la fiesta cortesana, representándose sobre todo, en ocasiones señaladas, celebrando fastos políticos, conmemorando efemérides dinásticas o en ciertas ocasiones festivas como el carnaval. Era un espectáculo carísimo, económicamente hablando, pero rentable y fructífero en términos propagandísticos. Ofrecida, o mejor, impuesta a un selecto público de invitados, aristocracia cortesana, miembros de instituciones y embajadores sobre todo, era un espectáculo único e irrepetible que manifestaba suntuosamente la magnificencia del soberano, reflejada en los efectivos de la orquesta, en la calidad de compositores y cantantes, en las grandiosas escenografías, y el eco de estas solemnidades se expandía por el propio reino y más allá de sus fronteras, gracias a las relaciones de los embajadores, a la impresión de los libretos, excepcionalmente también de la música, a su descripción en folletos, gacetas y similares, y a los servicios de eficientes artistas plásticos que los perpetuaban en imágenes grabadas que podían llegar a casi todos los rincones del continente y se reeditaban. Esa escenografía de Il Pomodoro se reeditó además coloreada en el siglo XVIII, y así el poder del soberano se manifestaba explícitamente a los ojos del mundo. Esto lo entendieron perfectamente monarcas como Luis XIV o el emperador Leopoldo I, primos, cuñados, enemigos, y recuerdo además que concretamente Luis XIV le debe su sobrenombre de Rey Sol precisamente a la participación en un ballet, en el Ballet Royal de la Nuit, que tuvo lugar en 1653, un ballet cargado de simbología política. Terminaba la fronda en ese momento y duró toda la representación toda la noche. Empezó al atardecer, el ocaso del monarca, el ocaso del sol, duró toda la noche y a la mañana era cuando apareció Luis vestido de Apolo, de Rey Sol, para mostrar el renacimiento del rey en ese momento, ya después de vencida la fronda. Sí, pero no sé cómo se quita. Muy bien, muchas gracias. Luego, naturalmente, se añadieron otras connotaciones a ese apelativo de Rey Sol. Pronto, sin embargo, se añadió otra importante dimensión a la ópera, la comercial. El estreno en 1637 en Venecia, en el Teatro de San Casiano, de la Andrómeda de Ferrari y Manelli, iniciaba otro modelo que, frente a las limitaciones del estrictamente cortesano, llevaba consigo la intención de recuperar la inversión financiera del empresario, abriéndose a una participación social más amplia, accedía al teatro todo el que tuviera dinero para pagar el correspondiente billete y asegurando, por otra parte, la repetición de las obras mejor aceptadas y la continuidad de las representaciones, así como su difusión geográfica. Aun no estando exenta de toques propagandísticos, en Francia hasta muy avanzado el siglo XVIII, todas las óperas era obligatorio cuando se representaban en París al público, en la Royal Académie de Musique, que tuvieran un prólogo cantando las grandezas de los soberanos de Luis XIV, de Luis XV, aunque no estaba exenta, como digo, de toques propagandísticos, se centraba más en los aspectos artísticos lúdicos. Los soberanos encontraron diversas formas de imbricarse en este modelo, ya he señalado una, construyendo teatros públicos, patrocinando o financiando espectáculos,
compartiendo su producción, asistiendo con la necesaria solemnidad a determinadas representaciones, y sería el modelo que sin problemas terminaría por imponerse y prevalecer. Hasta aquí el prólogo. Vamos con el acto primero, que viene a ser toda la época de los Austrias menores, el siglo XVII. La ópera llegó pronto a España, pero no para quedarse. En 1627, una delegación florentina que pretendía hacer negocios ofreció a Felipe IV, para celebrar la onomástica de una infanta, la primera ópera que se representaba fuera de Italia. Una fiesta teatral, como se decía entonces, La selva sin amor, con texto de Lope de Vega. La selva sin amor era la selva del Manzanares, y música que no se conserva lamentablemente, de Filippo Piccinini, tiorista de la Capilla Real. Lope mismo se ha perdido. Carne accidentada. Ahí está Lope de Vega señalando él mismo en el prólogo que fue una cosa nueva en España y nueva en Europa, al margen de Italia, y él mismo señalaba cómo la música, oculta a los ojos de los espectadores, era principal protagonista. Lo de menos, señalaba, lo de menos que en ella hubo fueron mis versos, asumiendo la música la expresión de los afectos, las admiraciones, las quejas, los amores, las iras y los demás afectos, mientras que los efectos, las máquinas semoventes, fueron obra del italiano, del ingeniero y escenógrafo italiano Cosimo Lotti, conocedor de la técnica teatral más avanzada de Europa. Sin embargo, fue un espectáculo aislado y sin continuidad. La música, claro está, siguió apareciendo en representaciones teatrales de todo tipo, como lo había hecho antes de La Selva, mas de forma accidental, de forma accesoria, como música incidental. Hay que esperar a la década de 1650 para que se den nuevos pasos significativos. En el trasfondo, dos notables personajes a los que no siempre se tiene en cuenta. Por una parte, Monseñor Giulio Rospigliosi llegaría a papa con el nombre de Clemente IX, melómano empedernido y autor de libretos de oratorios y óperas. Parece que había venido, que estuvo con la delegación florentina en 1627 en España y que conoció a Lope, pero ahora, en la etapa de nuncio, conoció a Calderón. Fue el nuncio papal en España de 1644 a principios de 1653 y su influencia en Calderón, instándole a experimentar con la técnica del parlar cantando, sería decisiva. En segundo lugar, don Gaspar de Aro y Guzmán, marqués del Carpio, sobrino nieto del conde duque de Olivares, alcaide de los Reales Sitios y por lo tanto del Buen Retiro, que cuidaba con extremada atención las representaciones en el Coliseo del Buen Retiro. Ahí tienen donde estaba el Coliseo del Buen Retiro, en tres imágenes del Retiro. Naturalmente, hoy no queda nada, desde la contratación de los actores a cualquier pequeño detalle que pudiera surgir durante los ensayos a los que solía asistir. Y los verdaderos protagonistas: un dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca; un compositor, Juan Hidalgo de Polanco; un escenógrafo, Bacho del Bianco. Juntos llevarían a cabo una labor impresionante en el campo del teatro cantado, con comedias mitológicas, zarzuelas y óperas. Sería en el verano de 1652 y en dicho teatro cuando, para celebrar el cumpleaños de la reina doña Mariana de Austria, Calderón de la Barca estrenara La Fiera, el Rayo y la Piedra, su primera gran obra dramática musical. Esta vez el compositor, sin embargo, no fue Juan Hidalgo, sino Domingo Izquierdo.
entremezclaba tres historias mitológicas y fue la primera escenografía encargada a otro italiano, Baccio del Bianco, sucesor de Cosimo Lotti, que también innovó en la luminotecnia a base de una serie de lamparillas con productos aromáticos para dar mayor impresión de perspectiva y mayor impresión de realidad. De su más que buena acogida dan fe las palabras de Antonio de León Pinelo en sus Anales de Madrid. Mudábase el tablado 7 veces, representábase con luces por dar la vista que pedían las perspectivas, duraba 7 horas. El primer día la vieron en público los reyes, el segundo los consejos, el tercero la Villa de Madrid, y después se representó al público otros 37 días con el mayor concurso que se ha visto. Hay que recordar que el Coliseo del Buen Retiro compartió la condición de teatro real y teatro público, ya que se arrendaba a empresarios teatrales privados. Pero aún estamos en el terreno de la obra no enteramente cantada, como ocurre con Andrómeda y Perseo del año siguiente, y de enorme importancia para la historia del teatro y la escena española, por cuanto se conservan dibujos realizados por el propio Baccio del Bianco de la escenografía. Ahí tienen, además tenía telón de boca, que no todas las representaciones tenían telón de boca, y comenzaba precisamente con un autómata, con un hablante, levantando primero el telón y después levantaba el globo terráqueo, y luego lo vemos. Ahí tiene también la escenografía. Tengo que señalar, cuando hay dibujos, carros en el aire, realmente había carros porque cruzaban el teatro, y además en los cambios de escena se hacían, las mutaciones se hacían con una velocidad extraordinaria, y en algunos casos, concretamente en La Selva sin amor, en el momento que se representaban las olas, el realismo, hay un testimonio que decía que el realismo fue tal que alguna dama se mareó y se desmayó. Pero bueno, realizadas por el propio Baccio del Bianco. La música era de Juan Hidalgo. Como no dispongo de una grabación de calidad para la única ópera de Calderón cuya música de Hidalgo se conserva, y sí de esta ópera, propongo que escuchemos un brevísimo fragmento de la loa de esta comedia. Vendrían poco después las consideradas primeras zarzuelas, normalmente de menor extensión que las comedias, 1 o 2 jornadas, representadas en principio en el Palacio de Caza de la Zarzuela, en los planos originales del teatro del Palacio de la Zarzuela, y tampoco enteramente cantadas. El Golfo de las Sirenas fue, a lo que parece, la primera, y el Laurel de Apolo, ambas de 1657, pero ahí ya además representada ya en el Buen Retiro, y sin embargo ya llamada zarzuela, la que consagra el nombre del género. Por cierto, la observación que hace don Jerónimo de Barrionuevo en sus avisos es verdaderamente interesante. Ya se están poniendo en orden las tramoyas para una comedia grande y festejo que se ordena para el parto de la reina. Si fuere varón, se hará en el Retiro, en el Coliseo; si fuere hembra, en el Salón Grande de Palacio. Es decir, hay graduaciones, y ahora veremos también alguna otra cosa en relación con el papel de la mujer en esta época. La ópera propiamente dicha, obra dramática enteramente cantada, hará su aparición en las celebraciones por la firma del Tratado de los Pirineos y el matrimonio de la infanta María Teresa de Austria con Luis XIV. Calderón, quizá el libretista de ópera de mayor calidad literaria de todos los tiempos y de todos los lugares, preparó 2 obras de asunto mitológico, sugeridos al parecer por don Gaspar de Haro: La púrpura de la rosa y Celos aun del aire matan, que desarrollaban respectivamente las historias de Venus y Adonis, y Céfalo y Procris,
inspiradas por los cuadros de Veronés que Velázquez había traído de Italia. El autor de la música, en el primer caso perdida, fue el gran compositor de la época de los dos últimos Austrias, Juan Hidalgo. En el año 2000 se representó en el Teatro Real, por cierto, de una calidad bastante mediana y mala, pero bueno. La experiencia, pese a su buena acogida, no tuvo continuidad ni siquiera por parte del propio Calderón, que en lo sucesivo escribiría solo zarzuelas y naturalmente también insertará ocasionalmente la música en otras obras. En el reinado de Carlos II fueron muy numerosas las representaciones teatrales cortesanas, muchas con contenido político, magníficamente estudiadas por mi querida compañera Carmen Sanzayán, y muchas estuvieron acompañadas de música. Hubo reposiciones de las óperas calderonianas, dominaron no obstante las zarzuelas. Justo es entresacar Los celos hacen estrellas de Juan Vélez de Guevara, hijo de Luis, por cuanto se trata de la única obra del periodo de la que se conservan texto, música nuevamente de Juan Hidalgo y escenografía por las imágenes de Francisco de Herrera, el mozo, enviadas a Viena. Pero de Viena también llegaban a Madrid libretos e información de las óperas italianas allí representadas, y también desde el Virreinato de Nápoles, y desde la llegada de Mariana de Neoburgo en 1689, hubo un serio esfuerzo por su parte por aclimatar en la corte madrileña la música italiana. Sabemos que el rey trataba de acomodar sus gustos, que incluso vino el castrato Matteo Sassano Mateuccio, fue benvenuto e accarecciato sopramodo, se nota, se lee fue muy celebrado, se lee en un diario privado, en un diario particular. Y, lo que es más importante, a finales de 1699 se estaban intentando reclutar músicos italianos, y todo hace pensar que entre ellos venía el mismísimo Alessandro Scarlatti, para recitar una ópera que la reina tiene gusto se haga. Lamentablemente, la inmediata muerte del monarca, lógicamente, desbarató el proyecto. El acto segundo, más bien un interludio, nos lleva a Barcelona, donde en plena guerra de sucesión se asentaba provisionalmente la corte del archiduque Carlos de Austria a la espera de la ansiada conquista de Madrid. Carlos había crecido en una de las cortes más musicales de Europa y era no solo un gran melómano, sino muy buen compositor. Y en los festejos de su boda con Elizabeth de Brunswick-Wolfenbüttel, celebrada en la ciudad condal el 2 de agosto de 1708, la ópera italiana tardobarroca, no la primera ópera representada en España, los catalanes dicen la península ibérica, y no les importa cercenar su corona de Aragón, quitando las Baleares y olvidándose de las Canarias, con tal de no decir la palabra España. No es la primera ópera representada en España. La primera ópera representada en España fue en 1627 en Madrid y la de Lope de Vega. Después vinieron todas las demás. Es la primera ópera tardobarroca italiana representada en España. Se representó, y no es lo que ellos dicen además, se representó en el Gran Salón de la Lonja L'Himeneo, con música probablemente de Antonio Caldara, hoy perdida. Y algún tiempo después, esta sí, para celebrar la onomástica de la reina, Il più bel nome, con libreto de Pietro Pariati, música de Antonio Caldara y escenografía de Ferdinando Galdi da Bibbiena, miembro de la más importante familia de arquitectos escenógrafos de la época. Y aquí tenía que haber pasado dos más. Es que ahora es clave que funcione. Vamos a escuchar un aria de esta ópera, si nos deja. Bien, el hecho de que se haya conservado la partitura le otorga un relieve especial, y por eso propongo que escuchemos una ópera un aria de esta ópera. Está ahí señalada. Les invito a que se fijen en la letra. Es infame. La letra de esta aria es literalmente infame, pero es la que celebra precisamente cuando la reina llega a su plenitud, que es cuando tenga un hijo, cuando proporcione la continuidad en la dinastía. Va ilustrada con una serie de imágenes de espectáculos regios y teatros en general, y termina con una pequeña sorpresa.
Esa era la pequeña sorpresa que les había anunciado. En ese gigantesco cuadro que está lleno de retratos está el pequeño Mozart. Algunas óperas italianas más se representaron en Barcelona mientras Carlos mantuvo allí su corte. Hay una lista de compositores que participaron y además se conserva también la escenografía de alguna de ellas, también de Galli da Viviena. Hubo, como era de esperar, quejas institucionales por los elevadísimos gastos que suponían en tiempo de guerra, y la partida de Carlos para Viena en 1711 para ser coronado emperador dejó este brillante momento operístico sin continuidad. En Barcelona hubo que esperar a los años 50 y a la llegada del Marqués de la Mina como capitán general a Cataluña para que el barcelonés Teatro de la Santa Cruz, hoy el Teatro Principal, se convirtiera en escenario regular de óperas, dando comienzo a una trayectoria ya nunca seriamente interrumpida. En el acto tercero volvemos a Madrid, que ya no abandonaremos, y a la doble dimensión cortesana y comercial de la ópera italiana o hispano-italiana, ya afianzada pero un tanto guadianescamente. Felipe V
También contrajo matrimonio en Cataluña, en Figueras, en 1701, y en su boda hubo, por supuesto, música. La más importante, francesa, de Henri Desmarest, por cierto, con una historia absolutamente novelesca, llegó con él, pero después se marchó. La más importante, francesa, como digo, también música catalana, una célebre fiesta de la momería que describió María Ángeles Pérez Samper con turdiones, jácaras, paradetas, canarios, minuetos, pero sus gustos musicales se italianizaron rápidamente en su inmediata estancia en Italia y por influencia de sus dos esposas, sobre todo de la segunda, Isabel de Farnesio. Este proceso de invasión de lo italiano se interpretó hasta no hace mucho como una auténtica agresión a la genuina tradición nacional. Hoy, sin embargo, la italianización que, como hemos visto, se estaba preparando antes, ya en el reinado de Carlos II, se ve más bien como tendencia a la modernización de los espectáculos musicales, algo similar a lo que estaba ocurriendo en casi todos los países europeos y de lo que no se vio libre ni la mismísima Francia, paradigma del chauvinismo en este y otros aspectos. Para comenzar, debemos hacer una obligada cita a la compañía teatral italiana que vino en 1703 y que aquí se llamó un tanto despectivamente los Trufaldines. No era una compañía de ópera, sino, como ha señalado varios autores, una compañía de teatro declamado, de comedia del arte. Estuvieron los Trufaldines en dos periodos distintos. Gozaron de la protección regia y accedieron al Buen Retiro, pero su gran aportación, al margen de la representación ocasional en el segundo periodo de un par de óperas italianas de un compositor hoy prácticamente desconocido, Gioachino Landi, y una de las óperas es muy interesante, L'Ottone in Villa, porque es un libreto extrañísimo, pero bueno, Gioachino Landi su gran aportación fue la construcción del Teatro de los Caños del Peral, sobre un lavadero municipal ya en desuso. Miren, este era el Teatro de los Caños del Peral, esto es lo que ahora es la Plaza Isabel II y esto es el actual edificio del Teatro Real, para que se hagan una idea de dónde estaba el Teatro de los Caños del Peral. Lo derrumbaron para construir precisamente el Teatro Real y un poquito del Teatro Real monta encima de lo que fue la planta del Teatro de los Caños del Real. Pero la presencia de músicos italianos en la Capilla Real, en el ámbito cortesano en general y en los teatros comerciales, como en toda Europa, se intensificaba, y los compositores españoles y las formas musicales tradicionales se iban adaptando paulatinamente a los nuevos aires, aun manteniendo el texto en español. Por no extenderme mucho, cito solamente entre los primeros a Giacomo o Jaime Facco, violinista de la Capilla Real, maestro de música de los infantes y autor de varias obras, óperas y serenatas, la hermana chica de la ópera, para las fechas señaladas de la familia real. Las Amazonas de España y Amor es todo invención pasan por ser las primeras óperas italianas en música con texto español conservadas. En 1729 se incorporará Domenico Scarlatti, venido en el séquito de la nueva princesa de Asturias, María Bárbara de Braganza. Por otra parte, y es un paso más en el afianzamiento de los gustos italianos, por otra parte, el veneciano Francesco Corradini vendrá desde Valencia y en los años 30 representará diversos espectáculos musicales de todo tipo en los teatros comerciales madrileños, remozando obras viejas. Observen que esa es una obra de Calderón. Es una obra de Calderón, Eco y Narciso, que en 1734 se representa con música ahora de Corradini. Con libretos traducidos y otras nuevas con libretos traducidos de Metastasio. Debo señalar una peculiaridad. Con mucha frecuencia, estas primeras óperas italo-españolas eran interpretadas en sus principales papeles solo por mujeres. Ahí tienen las Amazonas de España, Petronila, Águeda, María, Francisca, incluso en el Lauro, es decir, en papeles claramente masculinos. Y en esta otra ópera, de Antonio de Zamora, el texto, Angélica y Medoro, y de José de San Juan, el maestro de capilla de las Descalzas Reales, la música, la lista de personajes: Francisca, María, Águeda, Antonia, Josefa, Francisca, Rita, aunque Ferragut, General Moro, Marsilio, Rey Africano, Orlando, paladín francés.
Esto le llevó al cáustico marqués de San Andrés, canario, pero que estaba siempre diciendo y deseando decir todo lo malo que decía, que tenía Madrid, y lo decía clarísimamente. Estoy tentado del demonio para decir de Madrid cuanto tiene de malo. Él llegó a decir: ópera italiana suele haber algún invierno. No es mala, que se las daba de muy viajado, había estado en Francia, había estado en Italia. No es mala para vista una sola vez. No saben solfa los más de ellos, los cantantes, y cantan tomando el tono, el aria o la droga de memoria. Solo son 4 operistas y los instrumentos 13, comparaba con lo que había visto en Francia. No hacen juguetes, perspectivas ni espantosas mutaciones. Los papeles de hombres los representan mujeres, sin otras señales de hombre que un espadín, el sombrero y lo que canta. En el invierno pasado, de las que hacen papel de hombre, estaban preñadas 2. Y entre los españoles italianizados es imprescindible citar al bilbilitano conquense. Nació en Calatayud, pero se crió en Cuenca, su padre era organista. José de Nebra, autor también de obras dramáticas, aunque un poquitín más tardías. Mezclaban la influencia italiana con formas populares autóctonas. Ahí va este fandango madrileño, no andaluz, de la zarzuela Vendado es amor, no ciego, para ilustrar esto último. Las imágenes que lo ilustran son en su mayoría de 2 de mis pintores fetiches del siglo XVIII. Lorenzo Tiepolo, el pequeño de los Tiepolo, con sus pasteles de primeros planos de tipo madrileños, creo que he recogido todos menos uno de los que se conservan, y Francesco Sasso, un tanto enigmático pero un pintor absolutamente fantástico. Ahí va este fandango. Y en la segunda mitad de los años 30, la ópera italiana en plenitud aparecerá por fin en Madrid. Coincidieron la llegada de Farinelli en 1737, aunque en esta primera etapa su influencia se limitará exclusivamente a la corte, pero fue disponiendo el ánimo regio nuevamente hacia la ópera italiana. Se reformaron y modernizaron los teatros comerciales de Madrid. Le debo esta imagen a Carmen Cayetano, mi buena amiga Carmen Cayetano, directora del Archivo de Villa hasta finales de diciembre,
que se jubiló, se reformaron, como digo, y modernizaron los teatros comerciales de Madrid, y en 1738 llegó la primera compañía profesional de ópera italiana, con media docena de cantantes no muy brillantes, con la excepción del tenor Annibale Pio Fabri. La voz de tenor entonces era muy marginal y fue uno de los primeros grandes tenores de la historia, pero que al menos sabían lo que hacían. Por fin, dijo Farinelli, los madrileños habían escuchado auténticos gorgoritos italianos. Fueron llamados a la corte tanto en 1738, y una ópera de Francesco Corselli, maestro de la Real Capilla, fue la primera enteramente italiana representada ante la corte, como en 1739, esa fue Alessandro India, como en 1739, para festejar la boda del infante Felipe, futuro duque de Parma. Farinelli, que asumió un papel decisivo en la producción, trajo al mismísimo Capón Caffarelli y otras grandes voces, y así el Farnace, también de Corselli, fue un espectáculo costosísimo, pero digno de lo que se hacía en Europa. Esta experiencia cortesana también quedó sin continuidad, pues los gastos de las representaciones gravitaban en buena medida sobre el Ayuntamiento de Madrid y sus finanzas no eran precisamente bollantes. También la Real Hacienda decretó en 1739 suspensión de pagos. Pero se formó un núcleo de voces italianas adscritas a la Casa de la Reina que iban creando escuela con los pequeños espectáculos veraniegos de los reales sitios. Durante el resto del reinado de Felipe V, en el Buen Retiro solo hubo un par de grandes serenatas y otra ópera de Corselli en 1744. El cuarto acto corresponde al reinado de Fernando VI y es en este momento cuando la corte española se convirtió desde el punto de vista operístico en la más brillante de Europa. Farinelli, que asumió la dirección de los espectáculos reales, hizo de la ópera italiana rito y espejo de una monarquía próspera y festejante, en palabras de Margarita Torrione. Contó además con la amistad y complicidad del hombre fuerte del gobierno y dueño de la llave de los dineros, el marqués de la Ensenada. Acometió una espectacular reforma del Coliseo del Buen Retiro para poder emplear las más complejas tramoyas. Vinieron algunos de los mejores pintores escenógrafos italianos: Antonio Ioli, Francesco Battaglioli, Santiago Bonavia, que luego se quedó aquí, Jacopo Amigoni. Las fuentes naturales fueron moneda corriente en la escenografía y hubo en el escenario comparsas de hasta 40 figurantes, 20 de ellos a caballo. Y entre 1747 y 1757 se estrenaron 18 óperas, muchas de ellas repuestas varias veces, algunas hasta en 8 ocasiones, además de las serenatas y otras fiestas teatrales también representadas en los reales sitios. Pietro Metastasio, buen amigo de Farinelli, fue el principal proveedor de los libretos, en ocasiones concebidos Lanichetti o arreglados expresamente Armida Placata para Madrid. La música pertenecía a los compositores más afamados del momento, Giomelli, Galuppi, Conforto, más los italianos aquí afincados, Corselli, Corradini, Mele. Y en cuanto a las voces, se mantuvo el equipo formado en la anterior etapa, reforzado con cantantes como la soprano Teresa Capellini. En este retrato imaginario se ha reunido a Metastasio, Capellini, Farinelli, el propio un autorretrato de Amigoni, y sí señalo lo que digo a continuación. También vino Anton Raff, un tenor que ahora mismo se asocia sobre todo a Mozart. Fue punto culminante la representación de Armida Placata en 1750, para celebrar la boda de un miembro de la familia real. El esplendor fue tal que Fernando VI le concedió a Farinelli la cruz, un hábito de la Orden de Calatrava. Afortunadamente, creo que hay grabada nada más una ópera, y había seleccionado un área, pero por no prolongar esto no la pongo, pero sí señalo que se conservan bastantes cuadros e imágenes de la escenografía, y les vamos a ver aquí ahora prácticamente todas las que se conservan. Ahí tienen o bien el manuscrito llamado de Farinelli, o bien los cuadros de Battaglioli y Amigoni. Ahí hay dos escenas de tramoyas. Ahí tienen la representación de Lanichetti. Observen que ahí hay un tremendo carro en escena, una tormenta impresionante en Armida Placata. Más de Armida Placata, la escena final fue absolutamente espectacular. Han tardado mucho tiempo en identificarse estos cuadros. Se consideraba que eran escenas de palacios barrocos fantásticos. Son escenografías de las óperas representadas en el Buen Retiro.
y ahí otras dos, de una científica y otra de Didone Abbandonata. Y llegamos al último acto, el resto del siglo XVIII. Carlos III no se distinguía precisamente por su melomanía, aunque en Nápoles había levantado el soberbio Teatro de San Carlo y no descuidó en absoluto la educación musical de sus hijos. Probablemente fue su esposa más la que instigó todo esto, pero bueno, su llegada a España supuso el abrupto final de las representaciones operísticas cortesanas, simbolizado por el despido de Farinelli. Los capones en la mesa, se dicen que dijo, fue la venganza de Isabel Farnesio, que no consiguió que Farinelli se fuera con ella al Palacio de la Granja cuando Fernando VI la desterró, y Farinelli se quedó con Fernando VI. Y cuando consiguió volver, que viniera su hijo Carlos III, lo primero que hizo fue desterrar a Farinelli. No le quitó, sin embargo, el sueldo. También hay que decir que no pocas cortes europeas retrocedieron en la representación de óperas por una razón simplemente económica. El Coliseo del Buen Retiro quedó en lo sucesivo para teatro declamado y con esta fórmula empezaron a celebrarse las efemérides reales. Ahora bien, la llegada del conde de Aranda a la presidencia del Consejo de Castilla, conde Aranda se preocupó muchísimo por los espectáculos públicos, llevó consigo la creación de la Compañía de los Reales Sitios, acompañada de la adecuación o construcción de teatros en el Escorial, La Granja, El Pardo y Aranjuez. Ese es el Teatro de La Granja, que se ha rehabilitado hace relativamente poco. La citada compañía, de La Granja no, perdón, ese es el del Escorial, que se ha rehabilitado hace muy poquito. La citada compañía tenía dos secciones, una de teatro declamado para traducciones de obras francesas y otra de ópera italiana y danza, porque el ballet acompañaba siempre sus representaciones, y estaba centrada en el drama jocoso, ahora en boga en Europa, con música, por ejemplo, de Piccini, Gianfrancesco Maggio, Baldassare Galuppi, Luigi Marescalchi. Con la compañía de Luigi Marescalchi venía un tal Luigi Boccherini, violonchelista, que venía bebiendo los vientos por una soprano y ya definitivamente se casó con ella. Ya definitivamente se quedó aquí. El experimento duró poco más de un decenio. El sucesor de Aranda en la presidencia del Consejo, el obispo Ventura Figueroa, no era nada proclive a los pecaminosos espectáculos teatrales y se terminó la subvención a los teatros de los Reales Sitios. Para colmo, en 1778 se incendió el Coliseo de Zaragoza mientras se representaba una ópera, con el trágico resultado de 77 muertos y varias decenas más de heridos. En los teatros comerciales continuaron cada vez más arraigadas las zarzuelas y la tonadilla llegó a su época de oro. Ahí pongo algunos títulos, algunos autores, llegó a su ópera de oro, de época de oro. También algunas óperas italianas, y hasta hubo intentos de mantener temporadas operísticas regulares en los teatros de la Cruz y del Príncipe. Había pues cierta demanda del género entre los madrileños, y al menos en las capas socialmente más elevadas y en alguna fracción de las capas medias parecían dispuestas a mantener espectáculos y temporadas de ópera. Y para satisfacerlo, la Junta de Hospitales de Madrid solicitó y obtuvo autorización regia en 1786 para arrendar el Teatro de los Caños del Peral, que llevaba muchos años cerrado, y organizar temporadas regulares de ópera italiana con fines benéfico-asistenciales. Se trataba de un modelo de explotación puramente empresarial con muchos riesgos económicos por los elevados costes de producción de estos espectáculos y la casi inexistencia de actividades complementarias de menor coste que pudieran equilibrar la caja, conciertos, por ejemplo, en Cuaresma o domingos por la mañana y demás. Se pasó por varias etapas en su gestión: arrendamiento, gestión directa, arrendamientos no es nuevo, y hay que destacar como arrendataria a una asociación para la representación de óperas italianas integrada por un grupo de aristócratas melómanos que financiaron generosamente el proyecto. Con dos directores musicales italianos se representaron en Madrid durante más de una década las óperas que triunfaban en otras capitales europeas, llegadas en más de una ocasión, por cierto, desde Barcelona. Se interpretaron obras de Giovanni Paisiello, incluyendo El Barbero de Sevilla, Domenico Cimarosa, Vicente Martini Soler, Una cosa rara y alguna más, Pasquale Anfossi, Niccolo Piccini de nuevo, Giuseppe Sarti. Afortunadamente, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y en la Biblioteca Nacional se conserva una preciosa documentación al respecto que en una mínima parte
quiero mostrarles. Son relaciones de pagos, son cuentas, son documentos relacionados con el atrecho y la producción teatral. Ahí tienen, por ejemplo, las nóminas de la orquesta, y ahí vemos a Jean Colbrán, a Juan Colbrán, el padre de Isabel Colbrán, una de las más grandes voces de la primera mitad del XIX, que nació en Madrid y que estuvo casada con Rossini. Cantantes, se vería no quiero ya entretener mucho más, pero sí quiero poner más imágenes al respecto. La larguísima lista de empleados que había en el teatro de ópera, no agoto la nómina: traductor, criado del teatro, sobresalientes, bailarines, figurantes, templador, apuntador, avisador, maestro, peluquero, guardarropa, abrir los palcos, asistente del tablado, pintor, recogedor de boletines, sastre, sombrerero, acomodador de lunetas, batera, cobrador de billetes de mujeres, repartidor de boletines, acomodador de tertulia de hombres, recogedor de billetes, criados, acomodador de mujeres, asistente de comparsa, comparsas diarios, asistente al tablado, comparsas, sueltos, barrenderos. Y la documentación relacionada con producción y atrecho es espectacular. Nada más les pongo unas cositas. Aquí, por ejemplo, la recomposición de 22 espadas y 20 sables para el baile de Alejandro contra Darío. Ahí la lista de los gastos: 20 tiendas de campaña, un carro triunfal también para el baile de Alejandro y Darío, los sueldos, y señalaban la compra de angulemilla, madera, clavos, harina para hacer engrudo, jabón. Ahí tienen para blanquear 71 plumas y armar 12 morriones del plumista de cámara de su majestad, por la asistencia de 3 burros y las restantes para el baile de los gitanos sorprendidos, 7 docenas de rayos, el maestro de fuegos artificiales, 7 docenas de rayos, otra docena de centellas, para preparar el libreto de la frascatana, además con trabajos extraordinarios. Se trabajaba con mucha premura, con horas extraordinarias en día de fiesta, 200 papeletas tituladas El argumento de Pigmalión, avisando de que la soprano se había indispuesto y no iba a intervenir. Las divas siempre fueron divas. Y inventario, las músicas naturalmente no les pongo más que una brevísima lista. Son las bambalinas, toda la escenografía. Aquí esto es trajes, y también el Don Giovanni Tenorio, no es el de Mozart, es el de Vincenzo Fabrici. Luego después se representó el de Giuseppe Gazzaniga. Naturalmente lo que pasaba fue esto. En las cuentas entre el 24 de octubre de 1787 y el 8 de marzo de 1791, 546 representaciones, 545.000 reales de pérdidas. Eso, naturalmente, no había quien lo sostuviera. Pérdidas tremendas, a pesar de que los aristócratas que estaban implicados gastaron mucho dinero. Según Cotarello, el gobierno finalmente hubo de asumir buena parte de las deudas, por lo que se dictó una orden a finales de 1799 que, optando por la vía expeditiva, prohibía representar, cantar o bailar piezas que no sean en idioma castellano y actuadas por actores y actrices nacionales o naturalizados en estos reinos. Barcelona, por cierto, invocó los restos de sus privilegios forales para incumplirla. Aquí sí se cumplió, y en los caños del Peral todas las óperas cantadas desde 1799 hasta 1808, aunque fueran italianas en origen, sonaban con letra española y por voces españolas. Fue, por cierto, la razón para que el tenor Manuel García presentara, una de las grandes voces también del siglo XIX, de la primera mitad del XIX, presentara, y con notable éxito, sus operetas antes de marcharse en 1807 al extranjero. Pero eso queda ya fuera del marco a que nos hemos referido esta tarde. Nada más, muchas gracias por su atención. Yo tengo entre otras cosas que la familia de Rosario, la de Rosario,
Esos son los, vamos, los de segundo grado. ¿Por qué se van? Claro. Para dar por terminado esto.